buenas, bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers Joyas Artesanales. Gracias por estar aquí. Te recuerdo que si aún no me sigues y te gusta mi contenido, te invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un video por acá. Ok, vamos a dar inicio. Este diseño de pulsera está muy lindo, precioso. Voy a tratar de compartirles dos diseños. Yo creo que sí vamos a poder. Vamos a poder con el tiempo. Yo normalmente prefiero trabajar con nylon en vez de hilo de guaya, porque el nylon es más duradero que el guaya. Entonces aquí tengo en hilo de nylon 0.5 milímetros. Tengo 25 centímetros en cada tramo. Son 3 tramos de 25 centímetros cada uno. Vamos a trabajar, vamos a ocupar grapas. Ya en videos anteriores les he presentado las grapitas. Entonces vamos a colocar esta grapita aquí en estas 3 hebras de nylon. Ya hicimos la entrada de esta grapita en estas hebras de nylon y vamos a aplastar esta grapa. No lo hagamos tan fuerte. Vamos a apretar, pero de una manera que no cortemos el nylon, porque si apretamos mucho vamos a dejar el nylon vulnerable y va a tender a romperse. Entonces aquí, como siempre yo les he dicho, me gusta quemar como para dejar más protegido lo que es el cierre y que no se me vayan a salir por ahí, por acá los hilos. Entonces aquí ya esto queda con ese verdugoncito, queda más seguro. Entonces aquí tengo el tapanudo, que es este. Por aquí les dejo los links de las tiendas donde yo compro todos estos materiales. ¿Oyeron? Siempre yo dejo los links de las tiendas aquí en la descripción del video, donde yo compro los materiales que utilizo, los alambres. Aquí mismo yo les dejo los links. Entonces estoy ingresando los hilos de nylon por el tapanudo. Entonces aquí ya ingresé los 3 hilos y ahora lo que voy a hacer es a tapar. Tapo, ¿verdad? Ahora tomo un balín, este es de acero inoxidable, también por aquí les dejo el link. Y quedamos así. Ahora vamos a colocar, aquí yo tengo el orden de estas piedras. Estas son piedras semi preciosas. Por aquí les dejo el link donde compré estas piedras. Entonces vamos a ingresar este nylon por consecutivo. Voy a ingresar 2 piedras de este mismo diseño. Por acá. 3 hebras porque con eso yo estoy como asegurando mejor el trabajo que estoy realizando, ¿verdad? Ok, aquí vamos. Hay que tener también cuidado cuando vayamos a ingresar el nylon de no quebrarlo, porque si lo quebramos también queda ya vulnerable. Entonces vamos a hacerlo vamos a trabajar con cuidado. Ahora, ok, vamos a colocar un balín. Vamos a ingresarlo en las 3 hebras de nylon. Ahora
Vamos a colocar una de estas piedras. Son en forma son ovaladas. Y vamos así. Ahora lo que voy a hacer, como ven aquí, tengo unas que realicé. Estas piedras ya están engastadas con el nudo de rosario y ya les digo cómo lo vamos a realizar. Anteriormente ya lo hemos hecho en otros tutoriales, pero bueno, les voy a hacer aquí el ejemplo para que pues por si alguna está por aquí que no sabe, alguna nueva. Y vamos a trabajar con nuestra pinza nuestra pinza cónica. Vamos a limpiar este alambre aquí. Ahora, desde la puntita con nuestra pinza cónica nos colocamos así y vamos a hacer este giro. Vamos a hacer una argollita pequeña y quedamos así. Y con la misma pinza vamos a dar vuelta y media. Luego giramos, hacemos este giro, aplastamos aquí, así, y vamos a quebrar el alambre de esta manera y nos colocamos como a 8 milímetros de nuestra pinza cónica y hacemos este movimiento. Aquí tomo mi dedo índice y hago el cristal para atrás. De esta manera yo estoy formando un círculo. Nuevamente ingreso la pinza y empiezo a dar vuelta. 3 vueltitas es suficiente. 2 vueltas y media es suficiente. Y quedamos así. Vean qué belleza. Entonces les hago otra. Aquí yo hice con estos colores de perla. Esta es una perla gris y esta es una perla color rosa. Bueno, eso fue lo que yo escogí para el diseño de mi pulsera. Ustedes vean ahí qué es lo que tienen, trabajen con lo que ustedes tienen o realizan el pedido aquí por las tiendas, que yo les voy a dejar el link de las tiendas donde yo compré mis materiales y los alambres que son enchapados en oro, y también trabajo con alambre galvanizado en color oro que también es de excelente calidad. Entonces quedamos así. Para las que deseen comprarle, yo por aquí les dejo el link, y para hacerles más fácil su trabajo, por aquí yo les dejo el link de las tiendas donde yo compro. Entonces miren, mis amores, quedamos así. Así de bonito vamos a realizar nuestros engarces de estas piedritas. Entonces ahora con alambre 22 lo realicé, ¿verdad? Ese engarce lo realicé con alambre 22. Ahora que estoy aquí, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar así, como lo ven, voy a ingresar en las 3 hebras de estas pepitas que ya realicé, así como lo miraron, todas están con la misma técnica, y voy a colocar así variadas. Esta es una idea que yo les dejo y ustedes pueden volar con su creatividad, ser más creativas como ustedes lo deseen trabajar. Miren qué belleza. Entonces voy a colocar así como lo ven, de manera que esta pulsera o brazalete, como le llamen ustedes, o manilla, va a quedar súper mega espectacular. Voy a hacer una cosa, voy a emparejar este nylon, porque también tenemos que estar trabajando con el nylon que esté parejito, porque si no vamos a tener el problemita cada vez que estemos ingresando
las piedras. Entonces hay que estar parejos para que no se nos complique la cosa. ¿Ok? Entonces vamos a ver más o menos según el gusto de nosotros cómo queremos que esto quede, la cantidad que vamos a colocar va a depender de ustedes. Igual por aquí yo les voy a dejar cuántas yo coloqué para que se mirara así. Estas son piedras en número 6. ¿Oyeron? Estos son cristales número 6 y perlas número 6. Entonces estamos así. Me gusta cómo se ve ahí. A mí me parece bien. Creo que voy a colocar una más de esta. Una más de esta. Vean qué preciosidad. Wow. Entonces lleva 2, 4, 6, 8, 10 pepitas. Lleva 10 pepitas. 3, 6, 9, 10. Sí. Lleva 10 pepitas que le puse aquí. Entonces ahora voy a colocar un balín de 4 milímetros. Y voy a colocar una piedrita de estas. Vamos a ver si cabe aquí. Sí. Súper. Y vamos a colocar otra. Súper mega espectacular. Es de 0.5 milímetros el nylon, les dije, ¿verdad? Entonces ahora aquí yo tengo estos capuchones. Y le voy a colocar, a mí me da la gana, me encanta decir esa palabra, de ponérselo aquí y nada más uno. ¿Sí? Nada más uno. Ahora aquí voy a colocar, bueno, una de las cosas que hay que estar anuente y pilas es en el tamaño. Recuerden que yo trabajo siempre con 15 centímetros del tamaño de las pulseras, sin incluir cierre. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces son 15 centímetros y tenemos que ir midiendo. Más o menos yo calculé que fueran 5 centímetros de aquí para acá. Y aquí, de aquí para acá, el siguiente adorno tiene que medir otros 5 y otros 5 igual a este, lo que vamos a hacer. En total tiene que medir 15 centímetros la pulsera. Entonces hay que repartir bien nuestro diseño. Entonces aquí yo calculé que más o menos aquí fueran 5 centímetros. Si me pasa un poquito no importa, si es de 16 centímetros, pero lo normal siempre debe de ser de 15 centímetros, que son los tamaños estándar de una pulsera. ¿Ok? Hay muñecas súper especiales, ¿verdad? Que son de tamaños más grandes, entonces, pero ya eso pues te lo dice el cliente. Entonces aquí yo voy a colocar, no la misma cantidad que aquí, voy a colocar más, más o menos calculando que sea 5 centímetros el total de aquí para acá. Entonces voy a medirlo. Así lo vamos a medir cuando vayamos colocando estas piedritas. Entonces, como esto de colocar piedras es tan sencillo y ya lo vimos como yo las fui colocando, entonces ya regreso cuando yo haya colocado la cantidad que ya les dije que es de aproximadamente 5 centímetros para que me cuadre todo el diseño de mi pulsera. Así que así vamos a ir, mis amores, y siempre verificar que hagamos el ingreso de estas piedras bien, ¿no? Lo hagamos bien.
que sea en las 3 hebras de nylon, que no se nos quede por fuera ni una. Hay que estar pilas con eso. Así que ya regreso. Entonces aquí tengo 8 centímetros. Aquí en esto ya tengo 8 centímetros. Entonces aquí voy a colocar, voy a ingresar esta piedra, que igual esta es de 8 milímetros. Y voy a colocar este capuchón por este lado para que se aprecie. Entonces, y así vamos aquí, ¿ve? Ahora voy a colocar la siguiente piedrita. Voy a colocar lo mismo, las mismas cantidades, y voy a seguir el mismo procedimiento de aquí. Lo mismo. Entonces, nada más que aquí le voy a colocar otros colores, otros colorcitos de piedra. Miren. Aquí sigue, aquí sigue otro moñito de estos, y después sigue una piedra de esta, después balines y después estas dos. Ok, entonces, bueno, continuamos. Vamos a colocar aquí un balín, y ahora voy a colocar 10 piedritas engastadas. Aquí el balín, y ahora aquí voy a colocar las pepitas, que son 10. Miren qué belleza de pulsera. Dios mío, no puedo con tanta belleza. Estoy enamorada de esta pulsera. Son 10, son 2, 4, 6. Entonces, bueno, ya regreso, mis amores. En el cierre ya sabemos lo que vamos a hacer, que es el mismo procedimiento que hicimos acá, hasta completar los 15 centímetros. Entonces, mis princesas, miren, ya estamos aquí de regreso. Y vamos a medir, vean, aquí tengo 16 centímetros, no importa. Me paso a veces de 15, 1, 16. Y lo que sigue es hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Ya al terminar, lo primero que se hace es ingresar el tapanudo, que es el tapagrapa, así. Y ahora vamos a colocar el escarlachín o la grapita, como le llamen ustedes. Entonces vamos a ingresar esto aquí. El primero me entró bien y ahora se está haciendo la rebelde. Ok, ya entramos aquí. Vamos a hacerlo con cuidado de no dañar nuestro nylon, ¿verdad? Y lo llevamos al final. Vamos a hacer el movimiento para que nuestra pulserita bella quede con movimiento, que quede relajadita. Ok, estamos bien. Entonces ahora procedo a cerrar la grapa. Voy a aplastar la grapa, pero recuerden que no lo voy a hacer tan fuerte. No lo voy a hacer tan fuerte para no lastimar o no dejar vulnerable el nylon. Ahora corto aquí y ahora voy a quemar. Entonces esa quemada que vamos a hacer nos va a dejar nuestro trabajo más seguro.
Miren, ahí se le hace un verdugoncito. Soplo para enfriar y ahora lo que voy a hacer es cerrar. Voy a cerrar aquí, así. Y listo. Ya, miren qué fácil es hacer esta pulsera. Súper mega bella. Miren, es una belleza. Ahora lo que voy a hacer es que vean, yo le quiero poner, vamos a ver si le pongo de dije aquí esto o le pongo estas hojitas. Yo creo que le voy a poner estas hojitas y a la próxima pulsera le vamos a poner este dijecito. Ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir, vamos a tomar mis pinzas planas y voy a colocar mi cierre. Bueno, le voy a colocar una cadenita de extensión aquí por si acaso nuestra clienta es hermosita de las manos, de las muñequitas. Entonces yo le voy a colocar esta cadenita aquí. Por aquí les dejo los links. Y aquí al otro lado le voy a colocar el respectivo cierre. Entonces entro aquí, yo le voy a poner este tipo de cierre. Usted ya les he enseñado a hacer cierre, ¿verdad? Vayamos a los videos anteriores que hemos realizado y ahí vamos a ver los tipos de cierres que yo les he enseñado. Y vean, a mí siempre me gusta ponerle doble argolla, así que pónganle ustedes. ¿Oyeron? Yo les aconsejo poner siempre doble argolla en esta parte de acá. Y ahora aquí vamos a ponerle los respectivos dijes. Nos colocamos aquí y vamos a, yo siempre les he dicho que me gusta trabajar con las dos pinzas planas a la hora de abrir y cerrar argolla, ¿verdad? Pero a veces pues a veces me da como pereza ir a, aquí mismo la tengo cerca la otra pinza, pero ya tengo esta, así que da como pereza ir a tomar la otra, ¿verdad? Aunque esté cerca. Ok, entonces y listo. Pero sí me encanta más, me funciona más trabajar con las dos pinzas planas a la hora de abrir y cerrar argolla. Entonces miren, amores, qué belleza. Por aquí les dejo también el link de las tiendas donde compré. Esta cadenita está muy larga, así que yo voy a cortar esta cadenita. La voy a cortar, voy a dejar para que ustedes vean, más o menos aproximadamente podemos dejar de extensión siempre a las pulseras 3 centímetros. ¿Oyeron? 3 centímetros y un chin más es suficiente. Corto con una pinza que no sea de mi corte exacto. Voy a guardar esto, no lo voy a botar. Y aquí le podemos poner uno de estos. Podemos colocarle uno de esos. Estas argollas las vamos a realizar. Ya las hemos realizado en videos anteriores. Recuerdan, en la posición 3 o en la posición 1 la puedes elaborar. Esta está elaborada en la 3. Y estas argollitas son de 6 milímetros. Vamos a colocarle uno. Le voy a colocar como para que se vea súper cute 3 pelotitas de esta aquí y listo. 3 pelotitas, 3 piedritas. Ay, no, miren qué belleza, mis amores. Ay, padre, qué belleza, Dios mío. Miren, si le ponemos un dije artesanal, ¿cómo le gusta más? ¿Con el dije artesanal o así? Ahí se los dejo a su criterio. Entonces, bueno, vamos a la siguiente
a la siguiente pulserita, que es el mismo procedimiento. Solo les voy a dejar por aquí la idea. Mis amores, aquí hice el mismo procedimiento, puse la grapita, quemé para dejar el verdugoncito ahí, cerré, pero no le hice tan fuerte para que mi nylon no se me quedara vulnerable. Entonces ahora cierro, ¿verdad? Voy a cerrar así. Y ustedes dirán, ¿por qué no lo hace Maite con un alambre, un nylon de 1 milímetro? Lo que pasa es que el de 1 milímetro es más rígido y no nos va como a permitir que la pulsera tenga soltura. Entonces, por esa razón, mis amores, lo trabajé con nylon de 0.5 milímetros y 3 hebras para hacer nuestro trabajo más seguro. Entonces, miren, este diseño vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ir intercalando todos los colores de estas piedras. A ver si nos alcanza con esto que tengo aquí, los 15 centímetros. Si no, lo ajusto haciendo algún invento con estas piedras. Ok, entonces veremos, vamos a ir colocando, ingresando todas nuestras piedritas y voy a emparejar, como les he dicho. Vamos a emparejar siempre para poder trabajar con más facilidad. Siempre cortemos el nylon o hilo de encerado con otras pinzas que no sean nuestras pinzas de corte exacto con las que ocupamos para cortar alambre. ¿Ok? Para que tus pinzas le dure el filo. Entonces vamos a ir así. Mire, yo voy a ir así, ingresando aquí en estas 3 hebras de hilo. Voy a ir intercalando las piedritas para que se vea bello, hermoso. Entonces lo voy a hacer todito lo voy a llenar de estas pulseras. A ver si nos alcanza. Si no, ya les dije, me le invento algo con esas piedras, ¿ok? Entonces, ya volvemos cuando tenga todo adentro de este nylon. Ok, miren mis amores, tengo aquí 12 centímetros exactamente. Entonces aquí voy a colocar esta piedra. Me pareció que va a lucir súper cute con esta piedra. A ver, esta piedra tiene un hueco más grande que el otro. Ay, no. Si le pongo esta tiene más grande el hueco. Ay, pero sí me gustaba esa otra, como que le lucía más esta otra, ¿verdad? Tengo que hacerle un hueco más grande a esto. Voy a ver con esto. Yo tengo una herramienta que es para hacer esto, pero voy a tratar de hacer algo así rapidito por aquí. Así. Vamos a ver. Vamos a ver si quieren, que no quieren entrar los 3 por ahí, ve. No quieren. Entran 2, pero el otro se me está quedando. No quiere entrar. Me gusta más esta, así que voy a hacerle el hueco más grande a esta. Y la herramienta que voy a utilizar, se las voy a presentar. Es esta. Esta herramienta cuando yo la compré me costó $33, 33 y algo más el impuesto. Vamos a ocupar esta herramienta. No la voy a utilizar aquí con ustedes. Bueno, no me cuesta nada, ¿verdad? Darles lo que pasa es que aquí no tengo cerca un tomacorriente, pero les voy a explicar cómo se arma. Por aquí les voy a dejar el link donde conseguirla. No pensaban, les cuento que yo no pensaba utilizar esta herramienta ahorita, aquí, hoy. Pero bueno, para que vayan conociendo los tipos de herramientas que utilizamos nosotras las que hacemos este tipo de manualidades. Bueno, aquí
me la guardaron sucia esta herramienta, como no soy yo la que hago los huecos de las herramientas, pero bueno, eso no importa. Esto, bueno, voy a probar aquí rapidito, a ver. Oye, sí, buena idea, aquí, sin tener que conectar la máquina. Entonces, miren esto. Este tiene diferentes tipos de, vea, todas están sucias. Diferentes tipos de broca, o cómo se le puede llamar a esto, de piezas para hacerle huequito a nuestras piedras naturales. Entonces, esto se utiliza así. Esto tiene esto va a venir así. Cuando ustedes lo compren, va a venir así. Esto de aquí es como lo tienen que apretar, y esto te va a ayudar a cuando pongas la pieza. Entonces aquí esto se pone para acá. Yo creo que esta es muy aquí. Como yo no la uso casi, pues a veces a uno se le puede olvidar cómo es el uso. Pero ok, se utiliza aquí así. Aquí. Ahora esta pieza sí es la que se pone de último. Primero se pone esto, ¿verdad? Yo creo que esta es la medida de este. A ver, es esta. Entonces, esta es la medida acá. Y yo creo que tiene que quedar apretadito. Esta queda más. Entonces, esto se coloca acá. Ahora, esta es la última pieza que se va a colocar. Entonces, esto apretamos aquí, y esto es lo que te va a ayudar a que tú soques lo que es esta rosca, y ahora aquí sueltas. Y mira cómo queda. Esto se va a mover, pero esto no se te va a desprender. A ver, esto no debería desprenderse. Es que ya esto de aquí, yo creo que ya esto se hace ya. Sí, ya. Bueno, entonces esto se usa aquí, y esta parte de acá es aquí se prende, dice on y off. On significa que es encendido y aquí apagado. Entonces aquí es para la velocidad, para prender, y aquí es para apagar. Entonces con suavidad, porque esto es súper rápido, entonces se toma la pieza que vas a hacerle hueco, lo enchufas, y con agua, hay que trabajar con agua. Mojas se me olvidó el nombre, de verdad que se me escapó ahorita el nombre de esta broca, creo que es. Sí, a ver si dice aquí. Todo está en inglés y yo en inglés no hablo nada. Ok, entonces esto aquí, cuando tú empiezas, aquí le das aquí prendes y vas dándole la velocidad, entonces esto se va rapidito, te hace el hueco, esta herramienta. Así que bueno, espero que me disculpan, la verdad es que yo no sé cómo armarla, pero bueno, ahí será que algunas cositas se me olvidó a la hora de armar. Entonces a la hora de desarmar, apretamos aquí, y esto lo sacamos aquí ya. ¿Ya miraron? Entonces colocamos esto aquí, y esto aquí te va a tronar, te va a hacer cuando ya empieza a socar. Entonces, y luego ya sueltas. Bueno, igual para quitarlo tienes que apretar, y ya, listo. Aquí esto es para colocarlo. Entonces aquí voy a ver si no es necesario que la conecte. A ver,
Sí, con esto voy a entrar por aquí. Voy a hacerlo aquí manual. No tengo cerca un conector para hacerlo. Entonces, yo creo que aquí vamos a probar si está bien esto aquí. Ya debería, ahora sí ve. ¡Yupi! ¡Pasó! ¡Qué pretty! Entonces aquí pasó, miren, ya pasó, resolvimos. Ok, voy a guardar esto, voy a ponerlo a un ladito. Y ya les presenté esto por si les interesa. Por aquí les dejo el link, mis amores. Estas son herramientas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo más rápido. Esto lo voy a colocar acá porque esta pieza tiene que estar dentro de aquí. Yo siempre lo guardo esto en su cajita, ya vieron. Tengo años de tener esto. Años. Me salió buenísima. Tengo años de tenerla. Y es Beat Smith, la marca. Entonces por ahí les dejo el link por si les interesa. Yo, mis amores, les ayudo a conseguirla con el link de la tienda. Se las voy a ver si está en Amazon y en AliExpress. Entonces, ok, tenemos esto acá. Ahora voy a colocar un balín. Me voy a pasar de los 15 centímetros, pero no importa. No importa. Voy a lo más 16, un chin más, no importa. Ahora aquí voy a colocar este capuchón. Y aquí voy a colocar una perla. Porque creo que se va a ver súper cute así, ¿verdad? Me parece. No sé. Yo aquí usando mi imaginación. Entonces vean qué belleza. Sí, se ve muy lindo, lindísimo. Lindísimo. Vamos a ver cuánto mide. Wow, 15 centímetros exacto. Vean, no me pasé, vean, no me pasé tanto. Ok, entonces vamos a colocar el tapanudo y la grapa. Primero el tapanudo y después la grapa. Yo como que quiero cambiar de posición esto. No sé, vamos a ver cómo se ve. A ponerla, es de hueco grande la perla. Y vamos a poner, a ingresar el siguiente. Vamos a ver cómo se ve. Lo voy a dejar así. ¿Cómo ustedes lo miraban mejor? ¿Así? ¿O como estaba anteriormente? Yo creo que estaba mejor como estaba anteriormente, ¿verdad? Sí, lo vamos a cambiar pues. Ok, mis amores, lo cambié, miren qué belleza. Aquí yo tengo un balín, le puse un balín de este de hueco grande, súper grande. Igual aquí le dejo el link de la tienda donde los compré. Es galvanizado en color oro, igual de muy buena calidad. También pueden trabajar, les recuerdo, con balín de acero inoxidable. Igual por aquí les dejo la tienda donde los compro, los de acero inoxidable. Entonces, miren. Aquí le coloqué así esto va a ir así, miren qué belleza. Y a este le voy a colocar un cierre, otro tipo de cierre. Ay no, Dios mío, qué belleza de pulsera. Entonces verificamos que todo esté bien, que tenga juego la pulsera. Está perfecto, entonces ahora vamos a aplastar esta grapa. La vamos a llevar aquí, a más adentro. Vamos a llevarla más adentro. Listo.
Entonces aquí estamos. Esto va a quedar un poquito adentro. El tapanudo va a quedar un poquito adentro de del balín. Entonces aquí yo ya aplasté un chin, no tan fuerte, recuerden. Y ahora lo que voy a hacer yo aquí es a cortar y a quemar. Corto por acá para que me sobra esto. Hay que trabajar desahogados. Y voy a quemar para que ya saben para qué, ¿verdad? Para que se haga el verdugoncito del... Voy a quemar un poquito más. Uf, este sí tiene bastante. Vamos a quemar con cuidado, que no se nos queme todo. Entonces esperamos ahí y yo creo que, a ver. Miren, aquí está el verdugoncito. Y ahora vamos a cerrar. Cerramos. Cerramos. Así, de esta manera. Y queda así. Nuestra pulsera hermosa. Bueno, ahora vamos a ponerle el cierre. Ok, le voy a colocar este cierre. De este lo podemos conseguir también en acero inoxidable. Y bueno, vamos a ocupar las argollitas en 6 milímetros. Quiero ponerle este dije artesanal aquí, súper bello. Y si le ponemos este también, espectacular, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, vamos. Los dijes artesanales son espectaculares. Además que duran más porque el alambre es bueno. Entonces mucho mejor que el golfing. Bueno, pero si lo ponen con acero inoxidable, pues súper. Aquí este cierre, como es de... no, aquí no cabe solamente una argolla. A mí me encanta ponerle dos, pero bueno, ni modo. Aquí le vamos a colocar una cadenita de extensión. Y vamos a cerrar. Ahí. Eso es fatal que pase. Pero este alambre es súper bueno y no le pasa nada. Ok, entonces aquí, miren. ¡Ah! Ay, no, Dios mío, qué belleza. Vamos a abrir y aquí vamos a colocar aquí este dije. A ver. Ya aquí trae, tiene las dos argollitas. Lo pongo desde aquí mejor. Aquí lo coloco aquí. Y listo. Ahora el otro. Vamos a buscar aquí. Y en dos, miren. Como para darle más seguridad al dije, ¿no? A la pieza que colocamos. Qué belleza, vean, qué belleza. O sea, aquí yo nada más les comparto mis ideas. Y aquí le colocamos la florcita. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sí, vamos a colocarle aquí la florcita. Vamos a acomodar esta flor. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por sus comentarios. Les aprecio un montón por sus comentarios lindos, bellos, preciosos y motivadores, que me encantan. Gracias por las fotos que me envían.
Ahí yo las etiqueto en mi página de Instagram. Y bueno, síganme en mis redes sociales. Ya tengo Pinterest. Por Pinterest les estoy compartiendo los links de las tiendas donde compro los materiales, chicas, de todas estas piedras, cristales y alambres, para que se vayan por allá. Y Pinterest, igual joyas artesanales Maite. Vean qué belleza. Ay, no, yo muero de amor, Dios mío. Ay, qué belleza más grande. Gracias y bueno, nos vemos en un próximo tutorial. Recuerden seguirme si aún no lo haces, te invito a hacerlo. Bye.